Comencem. 7 dies. Doncs efectivament, comencem 7 dies i tal com hem pogut veure els titulars, qui ens acompanya en primer lloc és Satya Prem, mestre espiritual, en qui parlarem de meditació, d'autoconeixement i també del control de la ment. Satya Prem, benvingut, bienvenido a los 7 días. Gracias. Bien, no es fácil saber quiénes somos. Y tampoco difícil. ¿No? No. La propuesta es principalmente empezar a averiguar, a investigar cómo nos ponemos obstáculos mentalmente. O sea, cuando decimos para nosotros que es difícil conocernos, se torna difícil. Entonces, la invitación es decir, es fácil, porque ¿cómo puede ser difícil ser tú? Solo claro, tienes que en ese proceso afastar de ti las instrucciones, las informaciones, las condiciones que vinieron de afuera. O sea, descubrir quién eres tú es algo muy íntimo que pasa contigo. Nadie te puede decir, entonces nada, incluso tu mente, porque tu mente es un aparato que contiene informaciones de terceros. Entonces, el secreto de la investigación, de descubrir quién uno es, pasa por silenciarse primariamente. ¿Qué importancia tiene la meditación para llegar a conocerse uno mismo? Bueno, la necesidad es para como aquietar un poquito la mente. Solo eso. Pero si estás ya de alguna manera silencioso, calmado, quieto, ya podemos ir directo al asunto. ¿El silencio es el único camino? El silencio no solo es el camino, como es el sitio donde tienes que estar. O a lo mejor dicho, es el sitio donde eres. Entonces, silencio es fundamental, es fundacional. ¿Hay que saber mirar hacia adentro? Sí, el mirar hacia adentro es una metáfora de verdad, porque cuando trabajamos con la idea de mirar adentro desde la mente, tenemos una dualidad, el afuera y el adentro. Pero cuando los maestros antiguos decían, mire adentro, querían decir, no mires a ningún sitio donde tu mente conoce o tus sentidos accesan. O sea, es parar un poquito de procesar informaciones sensoriales o informaciones mentales, intelectuales. O sea, mirar adentro quiere decir, aquíétate. En ese momento, por un segundo, no pienses nada, no proceses nada. Es como un corte vertiginoso, vertical en el ahora. Es salir del tiempo como una necesidad o como un hábitat natural. El tiempo no es natural. El tiempo es un concepto que engendramos, que criamos para comprender todo. Pero si lo sacamos, empezamos a descubrir cosas que no tienen referencia conceptual en la mente conocida. Por ejemplo, te puedo preguntar qué edad tienes y claro, por supuesto, la mente va a traer un número relacionado con una cronología particular, pero si te pregunto a la misma vez si sientes una relación concreta con esta idea, con este concepto, la gente en general dice no. Dice que no, ¿no? Sí, porque no tiene. Entonces, la verticalidad de la hora, de mirar adentro, es eso, es sacar un poquito este saber todo. Entonces, como empezamos donde terminó Sócrates, por así decir. Sabemos, sé que no sé nada. No sé nada. Entonces, ¿Pero es posible parar la mente? No es necesario, de verdad. Hay que comprender mejor eso. La mente es como nubes en el cielo. Mira, si tú eres el cielo, no hay ningún problema que hayan nubes. Entonces, la pregunta ¿quién eres tú? Es para deslocar o deslocalizar desde el concepto yo la percepción pura. O sea, tú eres el cielo,
si pusimos en perspectiva, hay el cielo, hay nubes y hay la tierra. La tierra es el cuerpo, las nubes son los pensamientos y tú eres el cielo. El cielo no importa si hay nubes o no hay nubes, para el cielo no importa, para el cuerpo sí. Entonces, por supuesto, si hay muchos pensamientos, si hay mucha negatividad o algo así, o conflictos, eso afecta la energía vital del cuerpo. Entonces, aquietarse es como para sanar el cuerpo, pero no tiene nada que ver contigo. Pero parece difícil hacer parar la mente, hacer parar al cerebro. El cerebro no es la mente. No, de acuerdo. El cerebro es el cuerpo. De acuerdo, pero el cerebro es el que hace funcionar la mente. No, la mente no tiene que ver con el cerebro de verdad. ¿Sí? El cerebro es parte, es cuerpo, es biológico, es, como digo, es químico, electroquímico. Pero la mente es informaciones como de radio que están ahí. El cerebro es el receptor. Entonces, si tú estás calmado, centrado, quieto, la recepción tú puedes sintonizarla donde quieres. Entonces hay como frecuencias. Claro, cuando la gente está inconsciente de este proceso, procesan frecuencias conflictivas que generan un malestar corporal tremendo. Pero la idea no es manejar las frecuencias, es descubrir quién eres tú por detrás de eso y ver. Cuando te das cuenta, cuando miras adentro, las frecuencias entran en sintonía, como que empiezan a vibrar con tu vibración conciencial, por así decir. ¿La verdadera felicidad llega cuando paramos de intentar buscarla? Sí, y a lo mejor no existe la felicidad perfecta. Son momentos, pero de verdad lo que me parece más importante es no comprar más este concepto, este producto que nos intentan vender de felicidad perfecta. Lo que pasa es que quien eres tú no es feliz y ni triste. La felicidad o la tristeza son eventos que pasan en el cuerpo, en este mecanismo cuerpo-mente. Entonces, mi propuesta es que no intentes ser feliz y no te niegues a ser triste. Las dos cosas son naturales en el cuerpo. Hay momentos que tú tienes que estar triste, hay momentos que tú vas a estar feliz. No negar a ninguno, no apegarse a ninguno, no negar a ninguno y ser la observación de estos eventos. Porque descubrir quién uno es empezar a darse cuenta que por detrás del cuerpo sentado, de la mente que piensa, del cuerpo que siente, hay una observación. Eso es lo que anima el ser humano. Entonces, darse cuenta de eso es más fundamental que ser feliz. Usted dice, cambias de coche, de enamorado o de enamorada, de terapeuta o de trabajo, y siempre estás proyectando tu realización en manos de alguien o de alguna cosa. Exactamente. Ya has dicho todo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Es así? Es así, claro. Tú no puedes... el trabajo aquí es descubrir quién uno es. Entonces eso no puedes preguntar a nadie. Tú tienes que descubrir tú mismo. Entonces un volverse silencioso y solitario, por así decir, donde no necesitas más del entorno. El entorno está ahí para jugar. Estamos con un entorno para jugar, para depositar esperanzas en eso. Eso es el libre. ¿La naturaleza de cada uno es la observación? Sí, la naturaleza es la observación. Ahora, mientras hablas conmigo aquí, te das cuenta, estás mirando los papeles, buscando preguntas, escuchando lo que estoy diciendo, procesando todo eso, y todo eso pasa bajo la observación de la conciencia que eres. No nos damos cuenta porque estamos muy enchufados, enganchados en lo que está pasando, pero el trabajo es volverse consciente de que hay observación, y la observación está siempre calmada, siempre tranquila, siempre pacífica,
porque la observación no quiere nada, solo observa. No quiere observar, observa por naturaleza, o sea, es algo que no necesitamos hacer, es algo que tenemos que despertar, que está ahí, es nativo, es nuestra naturaleza. Tú no puedes, por ejemplo, estás sentado o no, es innegable que estés sentado, pero ¿cómo sabes? Y ahí vas a ver, sabes que estás sentado porque estás consciente, pero ¿cómo? ¿De dónde viene esa conciencia? Y ahí te das cuenta en el trabajo que esa conciencia no viene de ninguna parte, está aquí siempre. Si te mueves en el espacio, vas a la casa, duermes, despiertas, la conciencia, lo que te anima está siempre presente. Tú no necesitas como organismo buscarla, pero sí el organismo ocurre en esa conciencia. Entonces es descubrir que sí, la observación es la naturaleza de cada uno, de todos. ¿Hay que cortar con el pasado? En un sentido, sí, pero eso quiere decir que el pasado no puede dominar tu presente. No puedes proyectar tu futuro desde el pasado porque vas a repetir el mismo. Entonces, darse cuenta que el pasado, por ser llamado pasado, ya pasó. Tenemos este momento. O sea, si me preguntas cuál es el momento más importante de tu vida, por ejemplo, o te pregunto a ti, desde la mente uno va a decir, me acuerdo de un momento, pero ese momento no es el más importante de tu vida. El momento más importante de tu vida es ahora, donde estás, aquí conmigo. No porque es conmigo, pero por ser el momento donde estás presente, vivo, respirando, consciente. Entonces, el pasado no existe más. ¿Y el futuro? Tampoco existe. O sea, pero vivimos pendientes del pasado y del futuro. Desde la mente. Y aquí hay el cambio que propongo, que no te dependas tanto de la mente, porque la mente vive en el tiempo, siempre en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro. Pero la conciencia no está ni en el futuro ni en el pasado, está en el ahora. Y una conciencia plena, llena, es mucho más feliz, mucho más tranquilo ser. Y cortar con el pasado, con la lógica, con la racionalidad, ¿es la forma de que cada persona descubra quién es? Sí, porque hay cosas que no tienen lógica, hay cosas que son contradictorias. Entonces, depender solamente de la lógica para hacer... Hay aplicaciones, pero no se puede todo someter a lógica. Entonces hay un misterio que es existir. Ese misterio no tiene lógica, no se puede explicar intelectualmente. ¿Es más importante desaprender que aprender? Bueno, por partes. Si necesitas hacer algo, si vas a manejar una cámara o un auto o lo que sea, tienes que aprender cómo manejarlo. Pero si tú quieres descubrir quién eres tú no puedes aprender, porque aprender es algo que se hace afuera, que viene de otros, de terceros. Cuando aprendes a manejar algo, aprendes de quien ya aprendió, o sea, es una imposición desde afuera, desde el pasado sobre el presente. Pero desaprender tiene relación con descubrir quién eres tú. No tiene relación con el pasado y nadie te conoce, tú tienes que conocerte. Entonces ahí es desaprender todo lo que aprendemos, porque el objeto, conocerse a sí mismo como un objeto de investigación, no tiene pasado. Nadie te conoce. Y tú puedes conocerte solamente en el momento presente. Es como decir, tú tienes que salir de la línea del tiempo y volverte vertical en ese momento, sin informaciones que vengan del tiempo. ¿Esto es el punto cero? Sí, eso se llama el punto cero. ¿Cuándo decidió usted cortar con el pasado? No fue realmente una decisión. Eso no se toma, porque el que toma la decisión es el que va a desaparecer cuando no hay pasado. Porque lo que tú conoces de ti mismo mentalmente es solo pasado, ¿sí? Pero cuando sacamos el pasado, cuando ponemos el pasado de lado, ¿quién eres tú? Y ahí
ya no puedes describir porque no tienes, porque las informaciones todas venían del pasado. Entonces, eso. ¿Le invitaron a dejar el periodismo? Sí, de alguna manera me invitaron. Fue una Por decirlo de invitación una forma un poquito correcta, ¿no? forzada. Sí. Sí, fue una invitación. Y claro, pienso que estoy agradecido porque a lo mejor fue una invitación pacífica. Entonces está bien. ¿Qué supuso para usted el descubrimiento de Osho? Bueno, en eso tiene un rompimiento con eso de la invitación para dejar Entonces, Osho apareció en un momento muy crítico. Yo tenía la necesidad de algo que me dijera, que me trajera un poquito de luz. Entonces, Osho me apareció como la invitación a la meditación. Y la meditación, a su vez, al desaparecer del yo que yo pensaba ser. Entonces, fue fundamental. Él fue el creador de la meditación dinámica. Sí. Él comprendió de una manera muy peculiar que el hombre moderno, el hombre que conocemos hoy, vive en un tiempo muy rápido. O sea, no tenemos mucho tiempo. Todo corre muy rápido. Entonces, estar ahí practicando cosas que necesitan mucho tiempo no nos sirve. Necesitamos algo más rápido. Entonces Osho, con la meditación dinámica, hizo algo como un acelerador de partículas. Entonces tú entras en eso y en muy poco tiempo cambias el funcionamiento, las relaciones internas de tu cuerpo y de tu mente. Pues muy bien, Satyaprem, amor por la verdad. Eso. Esta es la traducción de Satyaprem, Esa ¿no? es la traducción. Sí, eso quiere decir amor por la verdad. Pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias.